Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, iglesia. El Señor Jesús le bendiga. Amén. El grupo de alabanza puede tomar su lugar. Dios bendiga al grupo de alabanza del estilo pentecostal. Gracias por el esfuerzo que ellos hacen. Amén. Todos los niños están despedidos. Amén. Todos los niños menores de 12 años. Gloria al Señor Jesús. Todos los niños están despedidos. Amén. El hermano Ramiro va a estar repartiendo los estudios, amén, de esta tarde. Ahora vamos a continuar con nuestro curso de soterología. Gloria sea el Señor. Hermano Manuel, ¿puedes hacer el favor de prender las luces? Ya va a empezar a oscurecer, para que todos puedan ver. Durante la alabanza está bien, ¿verdad? Para que no nos dé mucho calor. Todos tenemos pero ya va a empezar a oscurecer, luego los miro a ver a qué están con el papel aquí. Creo que no alcanzan a leer, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén, gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Recuerden, hermano, este domingo que viene, amén, es nuestro evento de Noches de Fuego, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo de llegar a tiempo y de estar aquí presentes, ¿verdad? Y de invitar, hermano, invitar a familias, ¿verdad? Invitar a almas, amén. Hace 2 días, caminando yo a mi perrito, yo y mi esposa, amén, tuvimos la oportunidad de evangelizar a un vecino, amén, y hablarle un poco más de la palabra de Dios, amén, y le gustó mucho, ¿verdad? La conversación que tuvimos, ¿verdad? Y pues os digo que un día iba a estar aquí con nosotros. Espero del Señor que ese día sea pronto, amén. Pero tenemos que seguir evangelizando, ¿no? Amén, tenemos que seguir evangelizando. Yo sé que ahorita la gente, ¿verdad?, está aún más dura de corazón, amén. Desgraciadamente son los tiempos que estamos viviendo, amén. Pero si las personas están aún más duras de corazón, hermano, usted y yo deberíamos estar aún más avivados en el Señor. Amén, porque tenemos que seguir arrebatando las almas al diablo. Amén, así que hagamos el esfuerzo, hermano, de evangelizar. Yo sé que a veces, ¿verdad?, nos puede dar miedo, nos puede dar vergüenza. Amén, o puedes creer, ¿verdad?, que no tienes mucho que decir, pero tienes mucho que decir. Si Dios te rescató, tienes mucho que decir. Amén, tal vez no seas, ¿verdad?, una persona muy estudiosa de las Sagradas Escrituras y no te sepas todo de memoria, pero tienes un testimonio que dar. Amén, tienes un testimonio que dar, cómo Dios te liberó, cómo viniste a los caminos del Señor, ¿verdad? Cómo el Señor cambió tu corazón, amén, cómo el Señor te liberó tal vez de adicciones, ¿verdad? O de cosas, ¿verdad?, que tú antes practicabas, ¿verdad?, y puso un nuevo sentir en tu corazón. Tienes mucho que hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén, y a veces, hermano, eso impacta aún más a las personas cuando estamos evangelizando. Amén, porque a veces les hablas la palabra y no quieren creer, pero les hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida y comienzan, ¿verdad?, como que se les prende un poquito el foco a veces, ¿verdad? Así que aunque no conozca mucha escritura, ¿verdad, iglesia?, tiene un testimonio que Dios le ha dado que puede compartir para evangelizar y alcanzar almas. Amén. Así que sigamos haciendo el esfuerzo, iglesia, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, la visión, el anhelo de seguir creciendo, ¿verdad? Aunque los tiempos estén duros, seguimos teniendo en fe en el Señor, ¿verdad?, que vamos a seguir avanzando en el reino, amén, y dinastía pentecostal, que es casa de Dios, amén, va a seguir creciendo para honra y gloria del Señor, amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios, amén. Oremos, ¿verdad?, por los que no están aquí presentes el día de hoy, ¿verdad?, que son bastantes. Oremos por ellos para que el Señor les fortalezca, amén, y les ayude. Gloria sea el Señor Jesús. Dios bendiga a todas las personas que nos miran por Facebook Live, por las redes sociales, en especial, amén, a los hermanos, hermanas, personas, ¿verdad?, que visitan la misión en Rosarito. Dios les bendiga, amén. Primeramente Dios, ¿verdad?, creo yo que el último domingo del próximo mes, el último sábado del próximo mes, trataré de estar con ustedes, amén, gozándome allí, ¿verdad?, con la misión, amén, trayendo palabra del Señor. Dios bendiga al hermano Ramiro, ¿verdad?, que está haciendo un excelente trabajo en la misión en Rosarito. Y Dios bendiga a todos los hermanos de la misión Rosarito que nos escuchan siempre, ¿verdad?, los domingos y los miércoles por las redes sociales. Amén, me da gusto, ¿verdad?, que estén participando, ¿verdad?, de los servicios
por línea, amén, pero de igual manera, ¿verdad? Le enseño y le exhorto, ¿verdad? Que no deje de congregarse los sábados, amén. Ver el servicio por línea no sustituye el congregarnos. Congregarnos significa reunirnos como asamblea, reunirnos como el pueblo de Dios para adorar al Señor, amén. No significa quedarte en casa, mirar el servicio por Facebook Live, amén. Facebook Live, ¿verdad? Es un medio más por el cual podemos alcanzar almas, ¿verdad? Un medio más por el cual podemos evangelizar, y ciertamente tiene su bendición, ¿verdad? Y es un medio, ¿verdad?, que podemos usar, ¿verdad?, para la misión en Rosarito pueda participar de las enseñanzas que damos aquí, o incluso aquí en la congregación, ¿verdad? Si le pasa una emergencia, tal vez no alcanzó a llegar, pues así no se pierde de la instrucción, amén. O si cayó enfermo, ¿verdad?, y está reposando en casa, pues aún así puede escuchar de la instrucción en su casa. Amén. Así que Facebook Live, ¿verdad?, tiene sus beneficios, pero no reemplaza el precepto de Dios. Amén. No reemplaza el precepto de Dios. Amén. Desgraciadamente, ¿verdad?, estamos viviendo en tiempos, ¿verdad?, que muchos van a comenzar a no tomar el congregarse ya muy en serio, ¿verdad? Si de por sí ya no lo tomamos muy en serio, amén, ahora mucho menos con lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Y no es así, hermano. Todo lo que la Biblia nos enseña y nos pide es cosa seria. Todo lo que la Biblia nos enseña y nos pide es cosa seria. El hermano Lucas, ¿verdad?, cuando termina de escribir el Evangelio según Lucas, ¿verdad?, el último versículo que él puso en ese Evangelio, usted lo puede buscar en su Biblia, él dice, ¿verdad?, que la iglesia se reunía todos los días en el templo para adorar a Dios. Así terminó la carta que es conocida como San Lucas, amén. Así la terminó, que el pueblo se reunía todos los días en el templo para adorar a Dios. Amén. Y después el apóstol, ¿verdad?, en Hebreos nos dice que no se nos haga como aquellos que por costumbre dejan de congregarse. Amén. Esa no es una buena costumbre. Si fuera una buena costumbre, hermano, entonces el apóstol jamás hubiera escrito eso. Amén. El congregarse, hermano, es una bendición y una necesidad para nuestras vidas. Amén. Si no fuera tan importante, el diablo no lo estuviera atacando tan fuertemente. Solamente piensen en eso. Amén. El diablo, hermano, es astuto y no desperdicia su tiempo como el hombre. Él sabe que tiene un cierto tiempo y está tratando de exprimir ese tiempo que se le ha dado lo mejor posible. Amén. Él es astuto y no desperdicia su tiempo. Amén. Y si el congregarse no fuera tan importante, Satanás no lo estuviera atacando tan fuerte en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y lo va a seguir atacando, hermano, en los tiempos que se aproximan. Amén. Es parte del gobierno que va a establecer, amén. Pero usted y yo tenemos que seguir firmes en nuestra convicción, hermano, poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Confiar, ¿verdad?, que en el Señor estamos sanos, estamos salvos, ¿verdad? Y, ¿verdad?, cuidarnos, etcétera. Amén. Pero estamos en las manos de Dios y no en las manos del hombre. Amén. Solamente, ¿verdad, hermano?, le exhorto en esto, ¿verdad? Primeramente la misión en Rosarito, ¿verdad?, que yo sé que ahorita solamente tienen un servicio los sábados, que no dejen de congregarse. Amén. Me da gusto que escuchen los servicios los domingos y los miércoles aquí con nosotros. Síguenlo haciendo, es muy bueno para su vida espiritual. Amén. Entre más palabras recibamos y sana doctrina, mucho mejor para nosotros. Amén. Y de igual manera aquí, ¿verdad?, la congregación en San Diego, ¿verdad?, la exhortación es para ustedes también, hermano, ¿verdad? No dejemos, ¿verdad?, que lo que está pasando, lo que está sucediendo le quite la seriedad al congregarnos, a reunirnos, hermano, porque sigue siendo un precepto de Dios. Amén. No podemos permitir que eso suceda en nuestras vidas, amén. Tenemos, ¿verdad?, que tomar todo lo que la Biblia nos enseña como cosa seria, amén. Yo entiendo cuando sucede una emergencia. Amén. Yo entiendo cuando uno se enferma, como yo le dije, ¿verdad? Si se engripa, ¿verdad?, pues quédese en casa reposando, ¿verdad?, y escucha el servicio por Facebook Live, ¿verdad? Aunque yo sé que, aunque sea nomás una gripa, pero para que así no haga rumores, ¿verdad?, o malas interpretaciones entre la congregación y estén diciendo, el hermano vino con coronavirus, ¿verdad? No queremos eso, ¿verdad? No queremos eso, ¿verdad? Estamos tratando de mantener el ambiente sano, ¿verdad? Yo sé que se enferma, el Señor lo sanará en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero, ¿verdad?, para eso usted hizo un like, para una emergencia. Si usted se enferma, que se quede en
casa reposando, ¿verdad? Y pueda aún participar de la instrucción, ¿verdad? Que se va a dar durante el servicio. Pero Facebook Live, hermano, no es para que diga usted, ay, salí muy cansado del trabajo, no voy a ir ahora a congregarme. No es para eso. Amén. Usted se levanta cansado cuando va al trabajo y aún así va al trabajo. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque lo considera algo esencial. Lo considera una prioridad, porque usted sabe que si no va a trabajar no le va a salir muy bien el cheque, y usted sabe que requiere ese cheque para sobrevivir físicamente. Amén. Así que aunque está cansado, usted vaya a hacer el esfuerzo. Amén. ¿Por qué? Porque lo considera una necesidad, lo considera algo esencial, hermano. Y esta es la manera que debemos de ver las cosas espirituales, porque si las cosas seculares tienen cosas esenciales para nuestras vidas, aún más las cosas santas. Aún más las cosas santas. Si tú consideras el trabajo algo esencial, deberías de considerar el congregarte algo aún más esencial. Si no lo miras de esa manera, hermano, hay un problema en tu corazón que necesitas corregir. Porque es increíble que como cristianos consideremos cosas seculares más esenciales que las cosas espirituales. Para un cristiano verdadero no debería de ser así. Amén. Y vuelvo a repetir, Facebook Live, hermano, no es, ¿verdad?, para que tomemos menos en serio el congregarnos, ¿verdad? Y permitir que nuestra carne nos llene con más excusas y razones para no venir. Que estoy cansado, amén, que ya está oscuro, ¿verdad? Y etcétera. No, hermano, no es así. Amén. Tenemos que seguir poniendo en alto los preceptos de Dios y el congregarse sigue siendo uno de ellos. Amén. Así que, hermano, mi trabajo es pastorearlo, amén, aunque a veces tenga que jalar orejas, ¿verdad? Pero es mi trabajo hacerlo, ¿verdad? Y la buena oveja escucha, amén. La buena oveja recibe la palabra, ¿verdad? Y se corrige en lo que se tiene que corregir, amén. Así que le pido que me ayuden en esto. Yo creo que todos aquí tenemos el deseo de crecer, amén. Amén, todos aquí tenemos el deseo de crecer, hermano. Y todos tenemos que poner de nuestra parte. No nomás es que el pastor nunca parte, ¿verdad? Sino que también ustedes, hermano, porque somos un equipo. Somos una familia, somos una congregación. Amén. Se imagina que vinieran, ¿verdad?, 2 familias el día de hoy, ¿verdad? Y tenemos como 3 familias aquí que están faltando, amén. Vienen 3 familias a visitarnos y dicen, no, pues está bien vacío, ¿por qué me voy a quedar aquí? Pero si vieran, si están todos, ¿verdad? Si están todos, si vieron una familia, dicen, oh, miren, aquí están todos, ¿verdad? Se siente bien el ambiente, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Sabemos que no debería de ser así, pero cuando personas son nuevas, hermano, es lo que ellos ven. Porque ellos aún no tienen el entendimiento que uno tiene. Uno tiene el entendimiento que aunque nomás haya 2, allí debemos de estar. Aunque nomás haya 2, sabemos que Dios va a estar allí con nosotros. Y aunque nomás haya 2, alabado sea el nombre de Jesús, vamos a predicar la palabra, vamos a danzar, vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a servir y vamos a evangelizar. Aunque nomás haya 2. Pero la gente nueva no piensa de esa manera porque aún no tiene la palabra en su corazón. Lo que ellos ven es que si hay aire acondicionado. Lo que ellos ven es que si hay personas en la congregación, hermano. Y ahí es donde entra usted, hermano, en su fidelidad con Dios. Usted puede ser la razón por la cual una visita se queda en iglesia. Y entonces ya poder doctrinarla, poder sembrar la palabra. Amén. Y esa persona comienza a crecer en las cosas de Dios. Amén. Pero si queremos crecer, que creo yo que todos en Dinastía Pentecostal tenemos ese deseo, amén. Hermanos, necesitamos poner de nuestra parte. Como dijo el pastor Samuel, una iglesia fuerte está compuesta de miembros fuertes. Amén. Una iglesia fuerte está compuesta de miembros fuertes. Amén. Queremos ser una iglesia fuerte, pues todos tenemos que ser fuertes. Tenemos que mantenernos comprometidos, dedicados, fieles, serviciales, hermano. Y lo que usted y yo no podemos hacer, Dios lo hará en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que le exhorto en esto y le pido mucho que me ayude en esto, iglesia, por favor. Recuerden, el domingo Noches de Fuego va a estar con nosotros el hermano Bobby Standes Jr. Evangelicemos, ¿verdad?, para venir a gozarnos en el nombre de Jesús. Bueno, hermano, le voy a pedir que se ponga de pie. Amén. Vamos a hacer una oración para entrar al estudio el día de hoy. ¿Todos tienen su estudio? Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre mío, te doy gracias por darnos la oportunidad de estar aquí congregados en tu santo nombre, mi Señor. Te pido, Padre mío, que me ayudes, Señor mío, a poder ser de bendición y edificación a tu congregación.
Ayúdame a hablar sabiamente tus sagradas escrituras, Padre mío, y hablarlas de la manera en que a ti te agrada, Señor. Te pido que toques nuestros corazones y abras nuestros oídos, Padre, para recibir tu instrucción, recibir tu consejo, recibir tu verdad, oh Padre mío, aplicarla, vivirla y amarla para tu honra y tu gloria, y dejar que tu Espíritu Santo nos ministre el día de hoy, oh Padre mío, y seas tú el honrado y el glorificado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Señor Jesús les bendiga. Gloria a Dios. Como usted sabe, iglesia, hemos estado estudiando, ¿verdad?, el curso de soteriología. ¿Qué me puede decir qué significa soteriología? Salvación. El estudio de salvación, amén. Eso es lo que soteriología implica. El estudio de salvación, ¿verdad? Y el día de hoy ya estamos en la lección número 6. Amén, y va a ser la última lección de este curso, y el próximo curso lo iniciamos el próximo mes, que va a ser fenomenología, que es el estudio del Espíritu Santo. Amén, así que este va a ser el último curso. Amén, a través de este estudio, ¿verdad?, de este curso hemos estudiado la salvación, y el martes pasado, ¿verdad?, estudiamos, ¿verdad?, acerca del tema del nuevo nacimiento. Amén, y estudiamos como el Señor, ¿verdad?, ilustró la regeneración, que es el nuevo nacimiento, la regeneración, amén, con el nacimiento espiritual, lo ilustró con el nacimiento físico. Amén, a tal grado que cuando está hablando con Nicodemo piensa que está hablando de un nacimiento físico, pero ya el Señor le explica de que está hablando de un nacimiento espiritual. Amén, y estudiamos, ¿verdad?, cómo se ilustra, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, como el nacimiento físico, ¿verdad? Primero se hace la concepción, ¿verdad?, cuando se une varón y mujer, amén, se hace la concepción. Después el bebé, ¿verdad?, nace de agua porque está en agua en el vientre de su madre. Amén, y después de eso, ¿verdad?, sale el bebé, o sea, nace de agua, ¿verdad?, y recibe aliento, ¿verdad? Por eso es que el doctor le tiene que dar unas nalgadas, porque tiene que provocar que su sistema respiratorio, ¿verdad?, trabaje, porque el bebé adentro del vientre está en agua y no usa ese sistema, sino que recibe su oxígeno por el cordón umbilical. Amén, ahora sí lo dije bien. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y enseñamos, ¿verdad?, como el nuevo nacimiento, ¿verdad?, el espiritual, se ilustra de esta manera. Primero se hace la concepción. ¿Cuándo es que se hace la concepción? Amén. Cuando usted y yo oímos y creemos la palabra. Amén. Ahí es cuando se hace la concepción. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En griego esto significa dar derecho a. ¿Dar derecho a quién? A Cristo. Todo aquel que dé derecho a Cristo de su vida será salvo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y cuándo es que uno le da derecho a Cristo de su vida? Cuando uno oye y cree la palabra de Dios. Allí inicia la concepción y inicia el nuevo nacimiento y se comienza a hacer la nueva criatura. Amén. Después de esto, ¿verdad?, la criatura nace del agua. Amén. Y usted y yo también, ¿verdad?, tenemos que nacer del agua. ¿Cuándo nacemos del agua? Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Nace la criatura del agua, y ¿qué es lo que necesita después? Recibir aliento. Amén. ¿Cuándo sucede esto en nuestras vidas? Cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Amén. Y aprendimos esto, ¿verdad?, en la lección pasada. Si usted no estuvo aquí presente y quiere la lección, ¿verdad?, háganoslo saber, y con mucho gusto se la otorgamos. Y el día de hoy, hermanos, nos vamos a estar enfocando en el bautismo. La lección pasada hablé un poco acerca de esto, pero ya que el bautismo es un tema tan controversial, hermano, decidí dedicarle toda una lección a este tema antes de terminar este curso. Amén, porque hay ciertas cosas que quiero dejar muy en claro, ¿verdad?, para que no hay ninguna duda de por qué nos bautizamos, y especialmente por qué en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando vamos a iniciar, recuerde que todo lo que voy a hablar y voy a decir se encuentra en su bosquejo. Usted sígame en su bosquejo, todo comentario que yo agregue, amén, y usted desea recordar, tengo una pluma, tengo un lápiz para que lo pueda apuntar en su bosquejo, o en un cuaderno, ¿verdad?, o en un aparato que usted tenga. Amén. Iniciamos. El bautismo, lección número 6. Punto 1, introducción. Jesús habló a Nicodemo diciendo que era necesario nacer de nuevo. Amén. Le estaba hablando de la regeneración. Cuando Nicodemo preguntó cómo era esto posible, Jesús le respondió que le era necesario nacer del agua
y del Espíritu. Amén. En esta enseñanza Jesucristo se está enfocando específicamente en el bautismo en agua y en el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero sabemos que a través de toda la Escritura el Señor mismo y los apóstoles también hablaron de otros medios de regeneración. Amén. La lección pasada, ¿verdad?, estudiamos esto. El primer medio es que es Dios. Amén. El nuevo nacimiento, la regeneración, no es una obra que usted y yo podamos hacer en nuestras propias vidas. Es una obra que proviene de Dios. Amén. El mismo apóstol Juan nos enseñó, ¿verdad?, que nacemos de nuevo, ¿verdad?, por voluntad de sangre o voluntad de hombre, disculpen, sino de voluntad de Dios. Amén. O sea, estaba enseñando que el nuevo nacimiento, la regeneración, en primer lugar es una obra divina de Dios y no del hombre. Amén. En segundo lugar, hermano, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que usted y yo tenemos que hacer algo. Este es el segundo medio de regeneración. Dijo el apóstol Pablo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que darle a derecho de nuestras vidas a Cristo. Dijo el apóstol Juan, ¿verdad?, que todos aquellos que recibieron a Jesús y creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En griego, esa palabra recibir significa aceptar. De igual manera, lo que Pablo y Juan están enseñando, que lo que usted y yo tenemos que hacer para nacer de nuevo, hermano, es rendir nuestras vidas a Jesucristo. Es entregarnos a Jesucristo, o como comúnmente hoy se dice, aceptar al Señor. Amén. Pero eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. La obra es de Dios, pero para que Dios haga esta obra en tu corazón y en tu vida, tú tienes que hacer algo. Tú te tienes que rendir a Él. Si tú no te rindes a Él, hermano, Dios no va a hacer la obra que Él puede hacer en ti para regenerarte, para crearte en una nueva criatura. Amén. El tercer método de regeneración, ¿verdad?, estudiamos que es la palabra del Señor. El apóstol Pedro escribió, hermano, que somos renacidos. Amén. O sea, nacemos de nuevo. Somos renacidos, ¿verdad?, no por simiente corruptible, sino por simiente incorruptible, por la palabra de Dios. También estudiamos como la palabra de Dios, ¿verdad?, también es un medio por el cual el Señor nos regenera, ¿verdad? Y el cuarto, el bautismo, ¿verdad?, como enseñó el apóstol Pablo, ¿verdad?, que somos sepultados para muerte, para así como Cristo resucitó, ¿verdad?, se levantó, de igual manera nosotros para vida nueva. Amén. Regeneración, vida nueva, nueva creación, nuevo nacimiento. Hablamos de lo mismo. Amén. De nacer de nuevo, ¿verdad? Y después también el Espíritu Santo, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo en Tito que por el Espíritu somos renovados, somos regenerados, somos lavados. Amén. Así que estudiamos, ¿verdad?, como estos son los 5 medios por el cual el Señor nos regenera y nos lleva a este nuevo nacimiento. Pero en esta lección, hermano, nos vamos a estar enfocando específicamente en el bautismo en agua. Ok, continúe leyendo. Jesús dejó en claro que el bautismo no era opcional, sino esencial. Y todo lo que la Biblia nos enseña, hermano, y lo que Dios pide de nosotros, no es opcional. Tener fe no es opcional, es esencial. Adorar a Dios no es opcional, hermano, es esencial. El amor a Dios con todo tu corazón no es opcional, es esencial. Poner primeramente el reino de Dios y su justicia no es opcional, es esencial. El congregarnos no es opcional, es esencial. El amar a nuestro prójimo como nosotros mismos no es opcional, es esencial. Y de igual manera, el bautismo en agua no es diferente. No es opcional como algunos enseñan, es esencial. Todo lo que la Biblia pide de nosotros, hermano, es esencial para nuestras vidas y no opcional. Dice Juan 3:5, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allí el Señor le está enseñando a Nicodemo que el agua, hermano, no es opcional, sino que el agua es necesario en nuestras vidas, hermano, para nuestra regeneración. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. En estos dos versículos, hermano, Jesús deja claro que el agua, el bautismo en agua, amén, no es opcional, sino que es esencial. Amén. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? A veces nos hacen la pregunta, ¿verdad? Como estudiamos el estudio pasado, ¿verdad? Entonces,
Si alguien se convierte hoy y se entrega hoy a Jesucristo, ¿verdad? Y es transformado aquí, ¿verdad? Y sí fue transformado, sí se arrepintió genuinamente. Y el pastor le dice, ok, mañana te voy a bautizar, ¿verdad? Y el varón viene bien contento en el camino adorando a Dios y un borracho lo choca y se muere. ¿Ya se fue al infierno? Pues no, hermano, amén. No, ¿por qué? Porque sucedió una concepción, ¿verdad? Ese varón sí se arrepintió en el tiempo de vida que se le dio. Amén. Sucedió una concepción. Él oyó y sí creyó en la palabra, hermano. Se hizo la nueva criatura, ¿verdad? Se hizo la nueva criatura. Obviamente, si se le hubiera dado más vida, pues él tiene que continuar con el proceso. Porque como dije, una persona que realmente se arrepiente, hermano, no pone por excusa el obedecer a Dios. Eso de que, sí, yo ya soy salvo porque ya me arrepentí, pero aún no estoy listo para bautizarme, entonces todavía no te has arrepentido, ¿verdad? Pero por eso vemos el hombre en la cruz que se salvó, hermano. Se salvó el hombre en la cruz a pesar de que ya no tuvo vida para bautizarse. Ya no tuvo vida para recibir el Espíritu Santo. Pero sí tuvo vida, hermano, para arrepentirse. Sí tuvo vida para creer en Jesús el Mesías. Es tremendo, hermano, cuando Él está allá arriba y Él dice, ¿verdad? Al otro lado, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Hablas así y a pesar de lo que hemos hecho, este no merece, ¿verdad? Lo que le está pasando. Él sabía, ¿verdad? Que Jesucristo se le estaba crucificando, ¿verdad? Por declararse hijo de Dios, rey de los judíos. Cuando Él dice, Él no merece estar allá arriba, ¿sabe lo que Él estaba declarando? Lo que Él estaba aceptando, que Él era el Mesías. Amén. Que Él era el rey de los judíos. Que Él era el hijo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Vemos que hubo un arrepentimiento, vemos que hubo una fe, amén, pero muchos ponen eso por excusa, ¿verdad? Y tratan de excusarse de esa manera y no funciona así. Si realmente te arrepentiste, tú no pondrás excusa por obedecer los preceptos de Dios, sino que una persona convertida, su anhelo es obedecer a Dios de la mejor manera posible. Amén. Continúo. Punto 2. ¿Cómo debemos ser bautizados? Amén. Esto pues es obvio para nosotros, ¿verdad? Es por inmersión. Punto 1. Bautismo proviene de la palabra griega que significa inmersión, hundir y enterrar. Amén. Bautizar, hermano, no es que te voy a echar, ¿verdad?, un chorrito de agua en la frente. ¿Verdad? Bautizar es que te voy a mojar con la manguera tampoco. Amén. Bautizar es que, ¿verdad?, vas a sumergir a alguien en las aguas. Amén. Eso es bautizar. Amén. Punto B. En Hechos 8, el etíope, o sea, el eunuco con el cual Felipe estaba platicando, evangelizando, dijo, aquí hay agua, indicando que había mucha agua presente donde se encontraban. Amén. Obviamente, ¿verdad?, tal vez había un río, un agua, no sé, ¿verdad?, pero había mucha agua. Felipe y el eunuco ambos descendieron al agua y subieron del agua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos fueron y se pararon dentro del agua, hermano. ¿Por qué se iba a parar Felipe y el eunuco dentro del agua si lo único que Felipe tenía que hacer era echarle un chorrito de agua en la frente? Pues ¿cuál era la necesidad de eso? Pues nada, hermano. Pero Felipe no le echó un chorrito de agua en la frente, sino que Felipe literalmente sumergió al etíope, al eunuco, para bautizarlo en el nombre de Jesús. Porque esa es la manera, hermano, en que se hace el bautismo. No se hace, ¿verdad?, echando un poquito de agua en la frente o con una manguera, sino que tiene que ser sumergido en agua. Por eso dijo el apóstol Pablo cuando habló del bautismo, hermano, que somos sepultados. Somos sepultados, hermano. Amén. Y por lo tanto tienes que ser sumergido en agua, porque se supone que estás siendo sepultado. Con un chorrito de agua, pues no tipifica eso, hermano, no tipifica sepultura. Amén. Pero que esté siendo sumergido en agua, hermano, sí tipifica la sepultura. Amén. Así que el bautismo, hermano, es de esta manera en que se hace. Tenemos que ser sumergidos en el agua. Hechos capítulo 8, verso 38 al 29, ahí se encuentra la historia de Felipe y el eunuco. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Miren, ambos descendieron al agua. Y Felipe el eunuco le bautizó, le sumergió, la palabra griega, lo hundió. Cuando subieron del agua, se metieron al agua, hermano. Se metieron al agua. Amén. Y después, ¿qué? Dice, subieron del agua. Amén. Se metieron al agua. ¿Para qué? ¿Para qué se metió Felipe y el eunuco al agua, hermano? Porque lo iba a bautizar, lo iba a sumergir en el agua en el nombre de Jesús. Amén. Obviamente, si el bautismo no se llevara a cabo de esta manera, pues
No había ninguna necesidad de que Felipe y el eunuco se metieran adentro del río, adentro del lago. Amén. Sino que nomás, ¿verdad? Se hubiera acercado un poquito, hubiera agarrado agua en sus manos, ¿verdad? Y echárselo en el frente. Ya estás bautizado. ¿Verdad? Pero no es así, amén. El bautismo significa ser sumergido. ¿Sumergido qué? Sumergido en agua. Ok, punto número 3. ¿Por qué debemos de ser bautizados? Amén. Pues obviamente en primer lugar, hermano, porque es el orden de Dios. Amén. Es como decir, ¿por qué debemos de adorar? Porque es el orden de Dios y la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos de tener fe? Porque es el orden de Dios, es la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué debemos de recibir el Espíritu Santo? Porque es el orden de Dios, es la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque es el orden de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Porque es el orden de Dios, es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Hay muchas razones bíblicas para el bautismo. Vamos a ver en este caso 6 de ellas. Lo vamos a dividir en 6 temas. Amén. Dice 1, el bautismo es para el perdón de pecados. Amén. ¿Por qué nos bautizamos, hermanos? Pues para recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Pedro fue claro en Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y después le da la razón. ¿Cuál es la razón? Para perdón de los pecados, amén. Pero les da la razón por la cual deberían de bautizarse en el nombre de Jesús. Y esta razón es para el perdón de pecados. Amén. La primera razón por la cual nos bautizamos, iglesia, es para el perdón de nuestros pecados. Punto 2. El bautismo es para lavar nuestros pecados. Amén. Que se podría decir, ¿verdad?, que esto es simplemente una manera distinta a decir perdonar nuestros pecados. Amén. Pero en Hechos capítulo 22, verso 16 se encuentra escrito de esta manera. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Esto es lo que Ananías le dijo al apóstol Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿De qué está hablando? Por el bautismo en agua, hermano. Levántate y bautízate. ¿Y lava qué? Tus pecados. Lava tus pecados invocando ¿qué? Su nombre. Amén. Miramos, hermano, que el bautismo también es para lavar nuestros pecados, ¿verdad? Que diría yo, ¿verdad?, que esa es simplemente otra manera para referirse al perdón de pecados que recibimos cuando nos bautizamos, ¿verdad? Perdón de pecados, lavar nuestros pecados, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a lo mismo. Gloria sea al Señor. Punto 3. El bautismo es parte del proceso del nuevo nacimiento. Amén. Así que, ¿por qué nos bautizamos, verdad? Para recibir el perdón de pecados, para lavar nuestros pecados, ¿verdad? Y porque es parte de la regeneración, es parte de la nueva creación, es parte, hermano, del nuevo nacimiento que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, es parte del proceso de salvación. Por eso lo hacemos, hermano, porque creo yo que todos queremos ser salvos, amén. Por eso lo hacemos, amén. El bautismo es parte del proceso del nuevo nacimiento, o sea, la regeneración. Libro de Juan, capítulo 3, verso 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y se encuentra el bautismo en agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Aquí el Señor nos está dejando claro, ¿verdad?, que el agua es parte de la regeneración. El agua es parte del nuevo nacimiento. Amén. Punto 4. El bautismo nos salva y nos limpia la conciencia, hermano. Esta es una de las razones por la cual nos bautizamos. Porque el bautismo es para nuestra salvación, como les decía. Y de igual manera limpia nuestra conciencia. Dijo Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos ¿qué? ¿Dice nos salva o no nos salva? Nos salva, eso es lo que está escrito. Y lo que escrito está, alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pedro dijo, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. El bautismo es parte de la regeneración, hermano, y es parte de nuestra salvación. Continúa diciendo, no quitando la inmundicia de la carne, porque nomás porque te bautizaste no significa que vas a dejar de luchar con tu carne, hermano.
Amén. Esta es la lucha que usted y yo vamos a tener constantemente. Por eso mismo tenemos que hacer un esfuerzo de vivir una vida en el Espíritu para matar las obras de la carne. Como les prediqué el domingo, no suelten a Barrabás, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué te da una buena conciencia, hermano? Porque usted y yo como cristianos tenemos una buena conciencia, hermano. Tenemos una buena conciencia cuando sabemos que estamos obedeciendo a Dios. Cuando usted sabe que no está haciendo las cosas bien, allí, hermano, su conciencia ya lo está comenzando a redarguir. Ya usted adentro ya no se siente tan bonito. Ya se le está comenzando a ensuciar la conciencia, porque usted sabe que está haciendo algo que no debería estar haciendo. Pero cuando usted y yo, hermano, estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada, mantenemos una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo las cosas conforme la voluntad de Dios. Marcos 16:16. El que creyere fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Sobre estos versículos nos enseña, hermano, cómo el bautismo nos salva, amén, y nos ayuda para limpiar la conciencia. Ok, punto 5. El bautismo es para vida nueva. Amén, como dije, ¿verdad? El bautismo es parte de la regeneración. El bautismo es parte del nuevo nacimiento. Dice Romanos capítulo 6, verso 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos ¿qué? Sepultados, hermano. Pero por eso que es sumergir, porque se supone que debe estar siendo sepultado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. El bautismo, hermano, es para iniciar una vida nueva. El bautismo es parte del nuevo nacimiento. El bautismo es parte de la nueva creación, la nueva criatura que Dios quiere hacer en tu vida. Punto 6. El bautismo es ponerse el nombre de Jesucristo. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. De Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué? En Cristo. O sea, en el nombre de Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es como una dama, hermano, cuando se casa, amén, con su marido, ¿verdad? Con el varón, recibe el apellido, ¿verdad? De ese varón. Eso es lo que sucede con usted y conmigo, ¿verdad? Cuando nos bautizamos, recibimos el nombre del Señor, amén. Y ahora venimos a ser parte del pueblo de Dios, ¿ok? Bueno, continuamos. Punto número 4. ¿Cuándo debo de ser bautizado? Amén. ¿Cuándo es que uno debe de llevar esta obra que Dios pide de nosotros, ¿verdad?, a cabo? ¿Cuándo es cuando esto se debe de aplicar? Dice, cuando hay arrepentimiento y fe. Amén. Eso es lo que se requiere, hermano, ¿verdad?, para estar listos para el bautismo, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Amén. O sea, cuando una persona ya literalmente le dio derecho a Cristo de su vida. Ya cuando una persona le dio derecho a Cristo de su vida, entonces esa persona está lista para bautizarse, ¿verdad? Obviamente una persona que le ha dado derecho a Cristo de su vida es porque ya se arrepintió y ya tuvo fe. Es imposible poder darle derecho a Cristo de nuestras vidas si aún no te has arrepentido y aún no has creído su palabra. Entonces no le vas a dar derecho a Cristo de tu vida. Pero si pasaste por el arrepentimiento, ¿verdad? Y ese arrepentimiento te ha ayudado a tener una fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces en ese momento tú tomaste una decisión muy importante. ¿Cuál fue esa decisión? De darle derecho a Cristo de ti. De ahora en adelante ya no viviré conforme mi voluntad, sino que ahora viviré conforme la voluntad de Dios. De ahora en adelante seguiré la profesión del Evangelio. Amén. Y cuando una persona, amén, toma la decisión, ¿verdad?, de darle derecho a Cristo de su vida, o sea, se ha arrepentido, ¿verdad?, y ha recibido fe en Jesucristo, ¿verdad?, esto lo hace apto para ser bautizado. Una persona que aún no le ha dado derecho a Cristo de su vida, el derecho a Jesús de su vida, hermano, obviamente no está lista para ser bautizada y no debería ser bautizada.
Amén. Porque antes del bautismo la persona tiene que entregar su vida a Jesús. Tiene que rendir su vida a Jesús. Tiene que darle derecho a Cristo de su vida y tomar la decisión: ya no viviré conforme mi voluntad, sino que ahora viviré conforme a la voluntad del Señor. O sea, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una fe para que el bautismo, ¿verdad?, pueda ser aplicado en la vida de esa persona. Punto 1, Pedro dijo: arrepentíos y después bautícese. Primero dice que se tenían que arrepentir. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Pero noten que antes de mandarles a bautizar, primero les mandó ¿a qué? Arrepentirse. Primero tenían que arrepentirse para que el bautismo pudiera ser aplicado a sus vidas. Después Felipe, el evangelista, ¿verdad?, lo que le dijo al eunuco, ¿verdad?, en Hechos 8:37, Felipe le dijo que si creía se podía bautizar. Dice, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes ¿qué? Pues bautizarte, porque el eunuco le había preguntado qué le impedía que se bautizara. Entonces esto fue lo que Felipe le contestó: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe lo bautizó en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente el eunuco tuvo fe, recibió fe en Jesucristo, que da a entender que se rindió al Señor. Le dio derecho a Cristo de su vida en ese momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a través de estas escrituras y muchos otros ejemplos que tenemos en la Biblia, hermano, podemos darnos cuenta que para que el bautismo, pudiera ser aplicado, amén, en la vida de una persona, amén, esa persona primero se tiene que arrepentir y tiene que creer. Amén. Ya cuando la persona se arrepiente, ya cuando la persona tiene fe en Jesucristo, entonces esa persona está lista para bautizarse en el nombre de Jesús. Continúo. Punto 5. ¿Cuál nombre debe de invocarse al ser bautizado? Amén. Dice, muchas personas preguntan: ¿es importante en qué nombre somos bautizados? ¿Verdad? Es una pregunta que muchos hacen hoy en día. Como podremos ver en la siguiente porción de esta lección, el nombre es muy importante. Pongamos atención a la fórmula bautismal que Jesús dio a sus apóstoles. Disculpen, ahí tenía que decir dio a sus apóstoles. Amén. Esta es una pregunta, hermano, que se hace mucho hoy en día, porque vas a hablar de la distorsión que ha habido de la palabra del Señor, que unos bautizan en el nombre, ¿verdad?, y otros bautizan en los títulos de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, se ha hecho una gran controversia. Amén. Y muchos tienen esta pregunta: pues, ¿cómo es que debemos de bautizar? Y esta controversia, hermano, se ha expandido tanto y se ha hecho tan fuerte que ha llegado a influenciar a ciertas denominaciones, a tal grado que dicen: bueno, los dos bautismos están bien. Hay ramas apostólicas que han salido de la iglesia apostólica que enseñan esto en su congregación, que enseñan que lo importante es que estén bautizados, ya sean los títulos o ya sean el nombre, que lo importante es que estén bautizados, como si fuera el agua lo que nos limpiara, hermano. No es el agua lo que nos limpia, es el nombre que está siendo invocado cuando estamos siendo sumergidos en el agua. Más aparte que esto contradice toda la doctrina apostólica, toda la doctrina de Jesús y de los apóstoles, porque Pablo bien dijo: un solo bautismo. ¿Verdad? Hoy en día enseñan, ¿verdad? Bueno, los dos están bien, cualquiera de los dos está bien, no hay problema. Eso contradice lo que la Biblia dice, porque la Biblia no dice que los bautismos están bien, la Biblia dice que hay uno solo. Solamente hay uno, hermano. Amén. Y no hay tal cosa como: ay, lo importante es que esté bautizado, ¿verdad? Aunque sea, ¿verdad?, en los títulos, lo importante es que esté bautizado. No, tiene que ser hecho en la manera correcta. No hay tal cosa como que cualquiera de los dos está bien. No, nomás uno está bien. Nomás uno. Y es el que la Biblia nos deja escrito. A ver, pero pongamos atención, ¿verdad?, a la forma en la que Jesucristo nos dijo en su mandamiento, Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Noten que dice nombre, no dice nombres. Jesús no está hablando de un solo nombre, no está hablando de varios nombres, no está hablando en plural, está hablando en singular.
Bautícelos en el nombre del Padre. Noten que no dijo de Padre, dijo del Padre. Si yo le digo a usted, vaya y bautiza en el nombre del pastor, usted tiene que bautizar en el nombre del pastor. Si ese pastor se llama Omar, usted va a tener que bautizar en Omar, porque ese es el nombre del pastor. Y Jesús está haciendo bien claro, tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús está revelando que hay un nombre que le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es en ese nombre que debemos de bautizar. Y los apóstoles conocían ese nombre, iglesia. Ellos conocían que ese nombre era el nombre de Jesucristo. Por eso es que todos los bautismos que ellos hicieron, lo hicieron en el nombre de Jesús. Continúo leyendo. En Mateo 28:19, Jesús dijo que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 2:38, pero nos dice que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo. ¿Es esta una contradicción? Si la palabra de Dios se contradice, hermano, entonces la palabra no es verdad. Porque una verdad no se contradice, a eso ya se le llama mentira. Amén. Una verdad no se contradice. Amén. Y los apóstoles no contradijeron, hermano, a Jesucristo, no desobedecieron a Jesús. Es simplemente que ellos sabían, hermano, ¿verdad?, a lo que Jesucristo se refirió cuando Él dio el mandamiento. Ellos sabían la respuesta al mandamiento. Sabían que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era y es Jesucristo. Ellos no desobedecieron a Jesús, ellos obedecieron a Jesús. Amén. Esto es sumamente importante, hermano, porque yo una vez escuché a alguien, ¿verdad?, hablando de este tema, que dijo, bueno, es que los apóstoles desobedecieron a Jesucristo, por eso es que ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Y yo le digo, bueno, si los apóstoles desobedecieron a Jesús, entonces ¿qué le estamos haciendo caso a Pablo? ¿Qué le estamos haciendo caso a Pedro? ¿Qué le estamos haciendo caso a Juan? Ellos escribieron el Nuevo Testamento, hermano. Entonces su testimonio es falso. Y no podemos confiar en que fueron usados por el Espíritu para dejar las Sagradas Escrituras, porque desobedecieron a Jesucristo. Entonces podemos llegar al punto que ni siquiera tenemos nuevo pacto. Fíjense nomás. Yo le dije a esta persona, ¿por qué mejor no te haces tú la pregunta? ¿Qué sabía Pedro que tú no sabes? ¿Qué sabía Juan que tú no sabes? ¿Qué sabía Pablo que tú no sabes? En vez de estar diciendo que ellos desobedecieron a Jesús, ¿por qué no eres humilde? Te humillas y te haces la pregunta, ¿qué sabían ellos que tú no sabes? ¿Qué te hace falta a ti que ellos tenían? Una observación cuidadosa de estos dos versículos revelará que ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo son nombres, hermano. Padre no es un nombre. ¿Quién aquí se llama Padre? ¿Quién aquí se llama Hijo? Yo voy a ser padre, yo soy hijo y soy pastor, pero yo no me llamo padre, yo no me llamo hijo, yo no me llamo pastor, yo me llamo Mar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hermano, no son nombres, son títulos de Dios. Y Jesús no dijo que bautizáramos en los títulos, Él dijo en el nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento es bien claro, hermano. Si Jesús hubiera dicho en el nombre del Padre, pues un poquito distinto. Pero Él no dijo eso, Él dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y si hubiera tres nombres, Él no hubiera dicho nombre, Él hubiera dicho nombres. Amén. Pero dijo un nombre, solamente en singular y no en plural. Y los apóstoles conocían, hermano, este nombre. Amén. Y ellos no se rebelaron en contra de Jesús, sino que ellos hicieron exactamente lo que Jesucristo les había dicho que hiciesen. Porque ellos conocían, hermano, lo que muchos no conocen el día de hoy: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesucristo. Continúo leyendo. Estos son títulos que describen manifestaciones de un solo Dios. Amén.
Por eso son de los títulos. Dios es Padre en la creación, Él es el creador, Él es Padre en su divinidad. Amén. Dios es Hijo cuando humanó, cuando encarnó. Amén. Cuando Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿verdad? En su humanidad Él es Hijo y Él es Espíritu en acción, hermano. Amén. Es Dios que te está llenando, es Dios que se mueve entre nosotros, hermano, no es otra persona. Dice la Biblia que Dios es Espíritu y Él es Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque son el mismo. Son el mismo. Y obviamente, hermano, si el Padre y el Hijo es el mismo, pues van a tener el mismo nombre. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, pues van a tener el mismo nombre. Que ese nombre es Jesucristo. En hebreo, Yehoshua, un corto Yeshua, hermano. Ese nombre significa Yahweh que salva, o Yahweh, o Jehová el Salvador, amén. El mismo nombre nos identifica quién es Jesús. El puro nombre, hermano, nos identifica quién es el Señor. Que Él no es una segunda persona, Él no es una tercera persona. Él es Yahweh, Él es eterno, Él es Jehová. Continúo leyendo. Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesucristo, tú has cumplido con Mateo 28:19. Si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tú no has cumplido con Mateo 28:19. El único patrón verídico de la verdadera fórmula bautismal se encuentra en la palabra de Dios. Dice punto 6, la Biblia nos enseña cómo fueron bautizados los creyentes del Nuevo Testamento, como mandó Jesús que fuesen bautizados y como dicen los apóstoles que debemos de ser bautizados. La Escritura nos da demasiado, hermano, testimonio y enseñanza de cuál es la manera correcta de bautizar. No nos da excusa para no hacerlo correctamente y no la tenemos porque la Biblia nos da bastante testimonio para saber cuál es la manera correcta en que se debe hacer el bautismo, que es en el nombre de Jesucristo. Pero vamos a ver los puntos. Punto 1. Jesús dijo a sus discípulos que predicasen el arrepentimiento y remisión de pecados en su nombre, hermano. Jesús dijo que en su nombre se tenía que predicar el arrepentimiento y que en su nombre se tenía que predicar el perdón de pecados. Lucas escribió esto en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y para qué es el bautismo? Ya estudiamos. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de pecados. ¿Y en qué nombre dijo Jesús que se tenía que predicar el perdón de pecados? En Jesús, en su nombre. Él fue bastante claro en qué nombre, hermano. Él esperaba que se predicase el arrepentimiento, que se predicase el perdón de pecados. Ese nombre era en su nombre, en el nombre de Jesús. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Punto 2, pero fue claro y dijo en el nombre de Jesucristo. Amén, ¿verdad? Yo creo que aquí, ¿verdad? Pablo fue bastante literal y bastante claro, ¿verdad? Como para tener duda acerca de esto. Hechos 2:38, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero él fue claro en el nombre de Jesucristo. Amén. Punto 3. 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizadas. Obviamente después que el apóstol Pedro predicó. Amén. En el libro de Hechos capítulo 2, fue su primer sermón. 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizadas en Hechos 2:41. ¿Cómo? ¿Cómo se bautizaron esas 3,000 personas? Pues como Pedro les acababa de decir en Hechos 2:38, hermano. En el nombre de Jesús. Fueron los judíos de que le preguntaron al apóstol Pedro, ¿qué debemos hacer? En otras palabras, le estaban preguntando a Pedro, ¿qué tenían que hacer ahora para ser salvos? Y Pedro entonces le responde, arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y después de los siguientes versos miramos que 3,000 personas se bautizaron, hermano. Pues ¿cómo se bautizaron? Pues como Pedro les acababa de decir, en el nombre de Jesús. Punto 4. En Samaria fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando Felipe estaba predicando, evangelizando. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, porque este pueblo ya había creído la palabra de Dios, este pueblo ya se había bautizado, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Felipe, ¿verdad?, pide ayuda a los apóstoles, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo tardaron en llegar, amén, pero ellos llegaron a apoyar, ¿verdad?, a Felipe, oraron por ellos, ¿verdad?, y recibieron el don del Espíritu Santo, amén. Pero noten cómo Felipe los bautizó. Felipe bautizó a todos, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús, hermano. Los bautizó en el nombre de Jesús. Después la casa de Cornelio, punto 5. La casa de Cornelio y sus amistades. Mandó Pedro bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esta historia está en Hechos 10:48. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Cuando Cornelio, su familia y sus amistades se convierten, reciben el Espíritu Santo mientras Pedro estaba predicando la palabra, amén, y cae el Espíritu sobre ellos y comienzan a hablar en otras lenguas. Pedro les dijo, ¿verdad?, ¿quién puede impedir ahora el agua para ellos, verdad? Y mandó que los bautizasen. Y noten que es claro en qué nombre lo tenían que hacer. Mandó que se les bautizara en el nombre del Señor Jesús. Después, punto 6. A los discípulos en Efeso, quienes habían sido bautizados usando la fórmula bautismal de Juan el Bautista, Pablo los dirigió a volverse a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Fíjense nomás, hermano. Estos eran discípulos de Juan el Bautista, amén, que obviamente cuando Juan los bautizó, ellos hicieron bien en bautizarse, porque en ese tiempo que se encontraban, que era bajo el antiguo pacto, amén, era correcto que se bautizaran para arrepentimiento por aquel que estaba preparando el camino al Mesías, amén, a nuestro Señor Jesucristo. El que fueron bautizados en ese momento fue correcto, pero a ellos les tocó vivir la transición de antiguo pacto a nuevo pacto, amén. Y ya en el nuevo pacto, hermano, no tan solamente era bautismo de arrepentimiento, sino que era bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Si no fuera importante, hermano, este bautismo, Pablo no los hubiera vuelto a bautizar. Si fuera como muchos hoy en día dicen, bueno, lo importante es que esté bautizado, entonces Pablo hubiera dicho eso. Pablo hubiera dicho, bueno, lo importante es que estén bautizados. Acabó fue Juan el Bautista que los bautizó. El tremendo profeta de Dios. Fue Juan el Bautista que los bautizó. No, ellos están bien así. No, Pablo dijo, no. Juan el Bautista vino a preparar el camino para que creyesen en aquel que venía después de él. Y si creen en Jesús, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pero esta historia, hermano, contradice esa enseñanza que andan diciendo, ¿verdad?, que no importa que estén bautizados, y que si no están bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad?, no se tienen que volver a bautizar. No, hermano, Pablo aquí contradice eso. Si no estás bautizado en el nombre de Jesús y te bautizaron en los títulos, en el nombre de tu pastor, o quién sabe, ¿verdad?, cómo otras maneras bautizan allá afuera, pero si no fuiste bautizado en el nombre de Jesús, te tienes que volver a bautizar. Te tienes que volver a bautizar. Hechos capítulo 19, versos 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado?, les preguntó Pablo a los discípulos de Juan el Bautista. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Esta es la manera en que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es lo que tenían que hacer estos discípulos, creer en aquel que Juan el Bautista vino a anunciar de él, que era el Mesías, al Señor Jesús, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿fueron qué? Bautizados, hermano. ¿Y en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. O sea, esta historia, hermano, literalmente mata esa enseñanza, hermano, que no importa en qué bautismo fuiste bautizado, y que no te tienes que volver a bautizar, hermano, si no fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Si no fuiste bautizado en el nombre de Jesús, te tienes que volver a bautizar. Pablo lo hizo y nosotros lo tenemos que hacer. Continuamos, punto 6. ¿Qué dice la historia acerca del bautismo? Miren, hermano,
Si usted no quiere creer al testimonio de la Biblia, y eso es muy triste, ¿verdad? Porque se supone que como cristianos no deberíamos de ponernos duros a la sana doctrina, amén, donde debe ser, ¿verdad?, nuestro corazón a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero si usted no quiere creer a la Biblia, hermano, hay historia. Hay historia. A través de las edades, hermano, siempre ha habido historiadores que escriben la historia de sus generaciones. Y hay muchísima historia secular que enseña, hermano, que la iglesia primitiva, que la iglesia en el libro de los Hechos bautizaba en el nombre de Jesucristo. Miren, vamos a leer. Hay aquellos que preguntan, ¿por qué tantos bautizan en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo si no es bíblico? ¿Verdad? ¿Por qué hay tantos que bautizan de esta manera si no es bíblico? Según crecía la iglesia, no solo se levantaron falsos maestros, sino que muchas personas malentendieron las enseñanzas de la Biblia. Y de esto muchas ideas erróneas fueron desarrolladas, hermanos. Ya desde los tiempos de los apóstoles estaban levantando falsos maestros. Ya desde los tiempos de los apóstoles, hermanos, muchos estaban malinterpretando y distorsionando las epístolas. Es más, está escrito, hermano, Pedro escribió que ya había unos que estaban distorsionando las cartas del apóstol Pablo. Ahí está en las epístolas de Pedro. Él lo escribió, que ya en su tiempo existían maestros, pastores, profetas que estaban malinterpretando las epístolas que Pablo había escrito. Fíjese nomás, ya desde el tiempo, desde los apóstoles. Los apóstoles escribieron en sus epístolas, hermanos, en sus epístolas, como había pastores que ya ni siquiera los querían recibir en sus congregaciones. ¡Ay, caray! ¿Cómo es eso posible? Que un pastor de ese tiempo, cuando estaban los apóstoles, ya no quisiera recibir al apóstol Pablo en su congregación. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué había llegado a ese punto? Porque ya se estaban apartando de la sana doctrina. Porque ya se estaban apartando de lo que los apóstoles habían instituido. Y pues obviamente no le convenía invitarlo. No le convenía que viniera a la iglesia. Lo que es lo que hacían, ya no les permitían venir. Y eso es triste, hermano. Pero desde los tiempos de los apóstoles esto ya estaba sucediendo. Y los apóstoles, antes de morir, ellos nos escribieron: se van a levantar falsos maestros. Se van a levantar falsas doctrinas. Amén. Y lo estamos viviendo hasta el día de hoy. Continúe leyendo su siguiente página, punto B. Cuando el concilio de Nicea se reúne en el año 325 después de Cristo, la fórmula bautismal trinitaria fue adoptada. Aquí es cuando esto se hace oficial en este concilio. De este tiempo en adelante, la doctrina trinitaria fue abrazada y la fórmula bautismal en los títulos ganó preeminencia entre los creyentes de aquella era. Fue inmediatamente después de este concilio que la Iglesia Católica empezó a ganar mucha influencia entre el mundo cristiano y aún en el mundo de la política. Amén. Y de hecho, ¿verdad? Cuando estudiamos escatología, usted y yo sabemos que es la Iglesia Católica, hermano, que va a reinar, ¿verdad? Juntamente con el gobierno del anticristo. Va a ser esta religión la que va a reinar durante ese gobierno, hermano. Por algo es que a la Iglesia Católica se le conoce la Biblia como la ramera, la prostituta, no como virgen. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ha distorsionado, prostituido el Evangelio, la palabra de Dios. Por simplemente esa razón. Por los siguientes 1200 años, la Iglesia Católica estuvo sin rival. Fue entonces que Martín Lutero empezó lo que tiempo después fue conocido como el tiempo de la Reformación Protestante. Allí fue cuando comenzó a suceder una división entre ellos. Lutero y otros mantuvieron la fórmula trinitaria, pero empezaron a apartarse de otras creencias y tradiciones de la Iglesia Católica. Muchos de estos grupos aún siguen usando la fórmula católica para bautizar, y muchos de estos grupos, hermanos, todavía refieren a la doctrina trinitaria. Por eso es que vemos tanta iglesia, hermano, cristiana que bautizan en los títulos, amén, y que tienen la doctrina trinitaria, por la influencia, hermano, de la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque cuando sucedió, ¿verdad?, esta división, esta reforma, amén, estos varones que causaron esto, sí se apartaron, ¿verdad?, de los ídolos, se apartaron de confesarse al Padre, amén,
y de muchas otras tradiciones y falsas doctrinas, pero no se apartaron, ¿verdad?, de la manera en que bautizaba la Iglesia Católica, amén, o incluso de la doctrina trinitaria, sino que siguieron practicando eso, y obviamente, ¿verdad?, pues se siguió extendiendo las denominaciones, ¿verdad?, y con esto, ¿verdad?, con estas doctrinas, ¿verdad?, llevándose a cabo en sus medios. Y por esa misma razón vemos que hasta el día de hoy, ¿verdad?, esta es una de las fórmulas más practicadas, ¿verdad?, en este mundo, por causa de la influencia de la religión católica. Ahora, como les dije, hay bastante evidencia, hermano, histórica y secular, que si no queremos creer el testimonio de las Escrituras, hermano, pues hay bastante historia para corregir este error. Aquí les puse una de ellas, ¿verdad? Estas son evidencias históricas oficiales. Estas no son teorías, estas no son suposiciones, estas son evidencias históricas oficiales. La Enciclopedia Británica, volumen 3, página 365-366, dice el historiador: la fórmula fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el segundo siglo. Fíjense nomás. Está en la misma historia, hermano. Los mismos historiadores de ese tiempo escribieron que fue la Iglesia Católica la que cambió la fórmula bautismal. Los mismos historiadores seculares, hermano. O sea, si no quieres creer, hermano, a la Biblia, hay bastante historia, hermano, dejada que comprueba y enseña quién fueron los que hicieron este cambio. La Enciclopedia Británica, otra vez, volumen 3, pero esta vez la página 82. En las antiguas fuentes fue establecido que la fórmula del bautismo era en el nombre de Jesucristo. El historiador está enseñando que la antigua manera de bautizar era y debe de seguir siendo en el nombre de Jesús. La Enciclopedia Canny, página 53, dice el historiador: la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesucristo hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el segundo siglo. Fíjense nomás. Todo esto es historia, hermano. Todo esto está escrito, hermano, para todo aquel, ¿verdad?, que quiera buscarlo, lo busque y lo encuentre. Está en la propia enciclopedia seculares del mundo. Esta historia, hermano, y aquí se deja bastante claro, hermano, cómo fue que esto se desarrolló. Es más, el historiador mismo está enseñando que la Trinidad no era algo que provenía de la iglesia primitiva, sino que está enseñando que la Trinidad es algo que provino de la Iglesia Católica. Después, punto 4, la Enciclopedia Hastings, página 377 y 389. El bautismo cristiano fue administrado usando las palabras en el nombre de Jesucristo. El bautismo fue siempre en el nombre de Jesús hasta el tiempo de Justino Mártir en el año 167 después de Cristo, cuando se usó la fórmula trinitaria. En el año 325 se hizo oficial, ¿verdad?, en el concilio con la religión católica, pero parece ser que antes que se hiciera oficial ya había falsos profetas, falsos maestros que estaban usándola. Y en el registro histórico, uno de ellos es Justino Mártir. Tú te pones a buscar a esta persona, su biografía, y lo estaba leyendo el día de ayer en la noche. Y este varón era un varón que consideraba que Jesús era igual a los ángeles, cuando la Biblia nos enseña que Jesús es superior a los ángeles. Fíjense nomás. Pero miren, hermano, qué doctrinas erróneas ya existían desde esos tiempos. Y estos varones eran pastores, eran maestros, eran personas que doctrinaban a la iglesia, hermano. Amén. Así que a través de esta información que le acabo de dar, hermano, la misma historia revela, confirma, iglesia, que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús, que fue la iglesia católica que cambió la forma bautismal y que fue la iglesia católica que trajo la doctrina trinitaria. Si no quieres creerle a la Biblia, allí está la historia. Amén, aleluya. Ahí está la historia. Terminamos. Punto número 7, en resumen.
Los creyentes del Nuevo Testamento siempre eran bautizados invocando el nombre de Jesucristo, siempre, iglesia. No hay ningún solo lugar que indique que alguien alguna vez fue bautizado invocando los títulos. Ningún lugar en la Biblia nos da ese ejemplo. Es porque no es en los títulos que está el poder, sino en el nombre a quienes los títulos se referían, a Jesucristo. El poder está en el nombre. Por eso es que cuando tú oras por tus alimentos para que sean santificados, tú lo haces en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder está en el nombre. Cuando tú oras por un enfermo para que sea sanado, tú oras por ese enfermo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder está en el nombre. Cuando tú oras para que el Señor te otorgue un milagro, tú oras en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder está en el nombre. Amén, aleluya. Puestos de pie, por favor. Gloria a Dios. Leo Hechos 4:12. Ni en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguno otro. Y si el bautismo es para nuestra salvación, hermanos, entonces, ¿en qué manera deberíamos de ser bautizados? ¿En qué nombre deberíamos de ser bautizados? Pues en el único nombre que tiene el poder para salvarnos. Y ese nombre, el único nombre que se nos ha dado para nuestra salvación, es el nombre de Jesucristo. El apóstol dijo en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, noten que dice todo, no pone excepción de nada. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Wow. Si el bautismo no se tenía que hacer en el nombre de Jesús, ya encontramos aquí otra contradicción. Porque el apóstol Pablo está diciendo que todo. Y cuando dice todo, lo encierra todo, hermano. Cuando él dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, él está diciendo: cuando vayas por tus alimentos, lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Cuando vayas por un enfermo, lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Cuando vayas por un milagro, lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Cuando ores por un endemoniado, lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Cuando vayas a interceder por alguien, lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Cuando vayas a predicar la palabra, lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Y cuando vayas a bautizar, lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque es de esta manera, hermano, que honramos y glorificamos a Dios. Cuando usted ora por sus alimentos en el nombre de Jesús, Jesús está honrando a Dios. Cuando nosotros bautizamos a alguien en el nombre de Jesús, estamos honrando a Dios. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, pedimos en el nombre de Jesús, intercedemos en el nombre de Jesús, estamos honrando a Dios. Vamos a terminar esta enseñanza, hermano, buscando la presencia del Señor. Si usted gusta pasar al frente un momento y humillarse ante el Señor, lo puede hacer en esta hora. Y busquemos el rostro del Señor agradeciéndole por la enseñanza que nos otorgó el día de hoy.